Hola, buen día para todos, bienvenidos a un nuevo video de este canal. En esta ocasión para indicarles la actualización de hardware de un computador portátil Lenovo IdeaPad Slim 3, que son los de 15 pulgadas, no los de 14, los del 14 los tengo en otro video, pero bueno, este video es para varias referencias que las voy a colocar ahí en la descripción del video. Y en este caso pues no podemos actualizar muchas cosas, únicamente lo que podemos actualizar es la unidad de estado sólido en el puerto M.2, porque no tenemos la posibilidad de actualizar ni memoria RAM, ni colocar discos duros, ni unidad de estado sólido de 2.5 pulgadas. Bueno, eso ya lo vamos a mirar más adelante cuando miremos la parte interna. Este equipo tiene un procesador Intel Core i3 de la 12ª generación, tiene 8 GB de memoria RAM, para que ustedes sepan pues con el equipo que vamos a trabajar. Recuerden que este video está hecho por capítulos, por si de pronto quieren ir a ver la parte exacta de lo que quieren ver. Entonces bueno, vamos a la mesa de trabajo donde ya tenemos el equipo listo para empezar con todo este procedimiento. Pero antes de continuar, pido disculpas por un mensaje de uno de nuestros patrocinadores. ¿Quieres activar tu sistema operativo Windows o tu suite de Microsoft Office de manera legal, económica y rápidamente? Entonces les presento a CaseFan. Son una tienda de venta de licencias originales para varios productos, incluido varias versiones y ediciones de Windows y Office. Por ser licencias OEM, se van a ligar a la placa base, por tanto, si se cambia la placa base, la licencia se perderá. Son muy económicas aplicando los códigos de descuento que voy a dejar en la descripción del video y lógicamente el enlace de entrada a su página web. Lo único que tenemos que hacer es buscar el producto que nos interesa, agregarlo a la cesta, colocar el código de descuento y tramitar el pago. Tienen varios medios de pago. El número de licencia te llega a tu correo electrónico, el que hayas puesto en el momento de la compra, y entonces ya lo puedes introducir en tu equipo. Gracias a CaseFan por patrocinar este video y a los usuarios que compren su licencia original, pues si lo hacen con estos códigos de descuento están contribuyendo con este canal para seguir mostrándoles este tipo de contenido. Bueno, ya tenemos aquí el equipo encendido, listo para empezar con todo el procedimiento. Entonces lo primero que debemos hacer es un apagado completo del sistema operativo. Para hacer eso vamos acá al menú inicio. Ustedes puede que lo tengan acá en el medio, es lo mismo. Le damos clic derecho, vamos por aquí donde dice apagar o cerrar sesión y después vamos aquí donde dice apagar, pero no le damos el clic en apagar, sino que vamos acá al teclado, tenemos presionada la tecla Shift y ahí sí ya le damos un clic en apagar. Eso hará un apagado completo del sistema operativo donde cierra totalmente pues todos sus servicios. Esperamos un momento. Listo, el equipo ya se apagó. Ahora lo vamos a colocar en posición de desarmado y también para mirar los componentes que vamos a utilizar. Bueno, ya estamos aquí con el equipo en posición para el desarmado, para quitar los tornillos, y también tenemos aquí los componentes que vamos a utilizar para esta ocasión, porque pues no tenemos ranuras para memoria RAM, no tenemos espacio para colocar discos duros, entonces lo único que podemos hacer es cambiar la unidad de estado sólido que está en el puerto M.2. Entonces les voy a mostrar lo que tengo por aquí, y por aquí tenemos primero que todo una unidad de estado sólido de 4 TB NVMe PCI Express de cuarta generación con factor de forma 2280 con máxima velocidad de lectura secuencial de 5000 MB por segundo y máxima velocidad de escritura secuencial de 4500 MB por segundo, para cambiar pues la que ya tiene. Y por acá tenemos una alternativa más económica que no sabemos si va a funcionar, tendría que probarla. De igual manera se les va a dar razón si es compatible o no con este tipo de unidad de estado sólido. De todas maneras se las presento. Es una unidad de estado sólido de 2 TB tipo SATA con factor de forma 2280 con máxima velocidad de lectura secuencial de 560 MB por segundo y máxima velocidad de escritura secuencial de 530 MB por segundo. Ya sé que esta de acá es mucho mejor que la de acá, pero pues para que no quede la duda si es compatible con esta, pues también vamos a hacer la prueba con esta. De todas maneras, lo que se recomienda para este equipo es esta de acá. Entonces estos son los componentes que vamos a utilizar para esta ocasión, son los que yo recomiendo
para este tipo de equipos. Dejo los enlaces de compra ahí en la descripción del video por si de pronto quieren chequearlos, quieren mirarlos y de pronto posiblemente comprarlos. Ya saben que si los compran desde esos enlaces están contribuyendo con este canal para seguir mostrándoles este tipo de contenido. Entonces bueno, vamos a quitar esto por aquí. Ahora les voy a indicar las herramientas que vamos a utilizar. Primero que todo tenemos un destornillador tipo Phillips o también le dicen de estrella en forma de cruz. La punta que vamos a utilizar es la número 3. Si quieren saber más información de este destornillador, por aquí les dejo una tarjeta, el cual los dirige a un video que hice sobre este destornillador recargable. También vamos a utilizar estas herramientas plásticas para abrir el equipo. Ahí en la descripción del video también les dejo varias opciones de compra de este tipo de herramientas que nos va a servir para desarmar el equipo pues sin hacerle daño a la carcasa. Ahora sí vamos con unas palabras que a la mayoría de personas no les gusta escuchar, pero se podría decir que es responsabilidad decirlas para no cometer algún error. Primero que todo, que este procedimiento que vamos a hacer, cada uno lo puede hacer bajo su propio riesgo, bajo su propia responsabilidad. Si se siente que es capaz, pues sí lo puede realizar, y si no, es mejor buscar a una persona que pues sí lo pueda hacer para no cometer algún error y no hacerle daño al equipo. También les recomiendo colocar una lona, una toalla, algo acá debajo para que en el momento que vamos moviendo el equipo pues no lo vamos a rayar por la parte de encima de la carcasa. También les recomiendo la pulsera antiestática para cuando estemos manipulando adentro pues no vayamos a quemar algún componente interno. Yo siempre les comento que yo tengo un tapete antiestático, por eso puedo manipular el equipo así como mira. También es importante tener actualizada la versión de BIOS para tener mejor compatibilidad con todos los dispositivos que vamos a utilizar. Listo, habiéndoles dicho todo eso, entonces ahora sí vamos con el procedimiento del desarmado. En esta ocasión tenemos dos tipos de tornillos, son medianos y pequeños, pues hablándolo a nivel general de todos los tornillos que he mirado en computadores portátiles. Entonces los medianos vienen a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, los que están acá, y los pequeños vienen a ser los 4 de abajo. Entonces bueno, primero vamos a retirar los 6 de la parte de arriba. Listo, miren, aquí están los tornillos medianos. Para que los tengan en cuenta, les recomiendo colocarla por aquí en una tapita para que no se les vaya a perder. Ahora vamos a sacar los tornillos de abajo, los 4. Listo, miren, aquí están los 4 tornillos de abajo que son más pequeños. Ahora sí, vamos a abrir el equipo. Les recomiendo utilizar la herramienta más delgada de todas. Y vamos a empezar a abrir pues por acá. Listo, ahí ya va abriendo. Vamos girándolo y vamos levantando un poco. Muy bien, ahí ya va saliendo toda la parte de abajo. Y ahí miren, ya sale fácilmente esto. Ahora sí, lo voy a colocar nuevamente en la posición que estaba, pues para continuar con este video. Listo, ahora sí ya quitamos aquí la tapa. Y ya tenemos acceso a toda la parte interna del equipo. Entonces por aquí bueno, tenemos la batería con su conexión. Por aquí tenemos el puerto M.2 con la unidad de estado sólido. Por acá está la memoria RAM integrada. También vamos a hablar sobre eso. El procesador que también está por aquí. También vamos a hablar sobre eso. Y por acá tenemos una pila botón. Entonces para hacer este cambio de aquí, pues lo más recomendable es desconectar la batería y luego desconectar esta pila botón para de pronto evitar algún daño interno. Entonces lo primero que vamos a hacer es desconectar aquí la batería. Entonces para desconectar esta batería fácilmente la cogemos de aquí de los cables, son suficientemente fuertes para que no se vaya a dañar y sale fácilmente. En esta ocasión no es necesario retirar la batería, simplemente desconectarla.
Ahora para sacar esta pila botón es muy fácil. Debemos hacerle presión del lado de acá y sale de esta manera. Tenemos que tener cuidado de que esta pilita no vaya a caer por acá porque podríamos hacer un daño. Incluso por eso se recomienda primero hacer la desconexión de la batería principal. Y listo, bueno, aquí ya la tomamos y la retiramos. Para los que quieran saber qué tipo de pila es esta, entonces por aquí se las indico. Es una CR2032 para que la tengan en cuenta. Ahora sí, por aquí tenemos la unidad de estado sólido en el puerto M.2, entonces vamos a retirarla quitando este tornillo para analizar el puerto. Y para los que quieran saber el tipo de unidad de estado sólido que ya tiene este equipo, por aquí se las indico y les comento sus características. Es una unidad de estado sólido de 512 GB NVMe PCI Express de cuarta generación con factor de forma 2242 de marca Samsung. Su referencia es un poquito larga, de todas maneras la voy a mencionar. Su referencia es la MZAL4512H B larga LU-00BL2 con máxima velocidad de lectura secuencial de 3500 MB por segundo y máxima velocidad de escritura secuencial de 2500 MB por segundo, para que lo sepan. Ahora sí vamos a analizar un poquito este puerto. Primero que todo nos damos cuenta que aquí hay un thermal pad, que eso sirve para que el calor que genera la unidad de estado sólido pues por ahí se vaya transportando y pase a esta parte de la board aquí para que se distribuya mejor el calor. Por tanto, si el fabricante lo pone, entonces es bueno darle un uso. Si cambiamos la unidad de estado sólido, podemos dejar ahí. También les comento que las medidas de unidades de estado sólido compatibles con este puerto, pues vendrían a ser la 2242, que es hasta aquí, y la 2280, que es hasta acá, que esa es la más comercial. También nos dimos cuenta que sí incluye el tornillo, porque lógicamente sí tenía ya pues la unidad de estado sólido aquí. Entonces, bueno, esa es la información de este puerto. Vamos a colocar ya la unidad de estado sólido de 4 TB. Entonces esta simplemente la colocamos así. Esto más o menos entra a unos 30 grados aproximadamente. Y aquí, bueno, ya la bajamos y le colocamos su respectivo tornillo. Y listo, aquí ya queda instalada nuestra unidad de estado sólido. Ahora estamos en la parte superior derecha de la board, donde les indico aquí esta parte que debajo con una lata, pues la verdad no es necesario quitar esto de aquí. Ahí debajo se encuentran las memorias RAM integradas, por tanto pues no tenemos ningún slot, ninguna ranura disponible para aumentar la memoria RAM. Por tanto este equipo pues queda ahí como está. Abajo de donde está la memoria RAM, por aquí tenemos el procesador que también está integrado en la board. Está aquí con su disipación para enfriar toda esta parte con la ayuda del ventilador. Y aquí les respondo una de las preguntas que siempre me saben hacer, es si podemos cambiar el procesador. En este caso y en los últimos modelos que han habido, no se puede cambiar el procesador, eso queda ahí. Incluso tampoco podemos añadir gráficas independientes o dedicadas. Entonces el equipo queda con las gráficas integradas en el procesador. Por tanto, cuando nosotros compramos un equipo, pues bueno es tener en cuenta más que todo el procesador, porque ese es el único que no se puede cambiar. Las memorias a veces, pero en este caso no se puede cambiar el procesador. Por tanto, ahí queda ese procesador y las gráficas que tenga integradas. Ahora nuevamente vamos a colocar la pila botón. Entonces la colocamos primero por el lado de allá y después la empujamos por acá. Y ahí ya queda instalada esa pila botón. Ahora nuevamente también vamos a conectar la batería. Entonces cogemos aquí el puerto, lo colocamos por aquí debajo y esto simplemente lo empujamos y ya queda conectada la batería principal también. Bueno, listo, ya instalamos la unidad de estado sólido, ya conectamos todo. Vamos a hacer un repaso por las partes que hablamos o que intervenimos. Por aquí la batería con su conexión ya está hecha. La pila botón está por acá, también ya está instalada. Por aquí está el procesador integrado en la board. Por acá tenemos debajo las memorias RAM. Y por aquí tenemos la unidad de estado sólido de 4 TB en el puerto M.2. Entonces ahora ya vamos a cerrar el equipo. Para eso entonces vamos colocando aquí la tapa, la
colocamos ahí. Y aquí les recomiendo primero colocar la parte de abajo, o sea, primero presionar acá. Es decir, así, ahí, y después vamos subiendo por acá. Listo, presionamos todo y listo, ahí ya queda cerrado. Ahora sí, vamos a colocar los correspondientes tornillos y empezamos a colocar los de la parte de abajo, que son 4. Listo, ahora sí, vamos a colocar los tornillos de arriba. Listo, ahí ya queda todo instalado, ya asegurado con los tornillos. Ahora sí, vamos a colocar el equipo en posición para el encendido y para mirar cómo nos reconoce esta unidad de estado sólido que colocamos. Listo, ya tenemos el equipo para encenderlo y para mirar los componentes que, en este caso, la unidad de estado sólido. Antes de encenderlo, les comento que hay unos equipos que cuando hacemos unos cambios de hardware, como en este caso, que por ejemplo desconectamos la batería tipo botón, la batería principal o la unidad de estado sólido, a veces el sistema, la board, se demora un poco en reconocer esos dispositivos nuevamente. Por tanto, a veces la pantalla permanece negra, así como está en este momento. O sea, lo prendemos y sigue negra un buen tiempo mientras reconoce. Algunas marcas se demoran poco, otras marcas se demoran más. No sé cuánto se demorará esta, ahora lo vamos a comprobar. Por otro lado, también les comento que en esa unidad de estado sólido que yo le conecté a este equipo de 4 TB, ya le instalé un sistema operativo Windows 11 para que pues nos inicie de una vez y no perdamos tiempo. Si quieren saber cómo instalo el sistema operativo Windows 11 en casi cualquier equipo, por allá les dejo una tarjeta en el cual indico el proceso de instalación para varias marcas. Y si quieren el material para la instalación, por allá les dejo otra tarjeta en el cual van a acceder a una lista de reproducción donde van a encontrar varios sistemas operativos y pues ya depende del equipo, ya miran cuál instalar. Entonces, ya habiéndoles dicho todo eso, vamos con el encendido del equipo. Aquí presionamos el botón Power, esperamos un momento que nos dé pantalla, se encendieron las luces LED de acá y de allá, se inició rápido en segundos, eso está muy bien, reconoció muy rápido los componentes y ahora nos está iniciando pues el sistema operativo pues de una vez. Esperamos un momento y listo, ya nos inició el sistema operativo. Entonces ahora, para mirar cómo nos reconoce esa unidad de estado sólido, vamos a hacer captura de pantalla acá en Windows y también vamos a hablar sobre la memoria RAM que ya tiene integrada el equipo. Bueno, ya estamos haciendo captura de pantalla acá en Windows para verificar el almacenamiento que instalamos. Entonces, primero que todo, vamos acá a este equipo y por aquí ya tenemos la unidad de estado sólido de 4 TB. Vamos a verificarla desde la administración de discos. Vamos por aquí, clic derecho, administración de discos, expandimos y aquí también nos indica que sí está disponible. Aquí pues yo también les comento que yo la particioné solamente en una sola. Si ustedes quieren pueden particionar de varias maneras, ahí como ustedes quieran, porque esa era la idea. Por ejemplo, esta, por ser de 4 TB, mejor dejar poco para el sistema operativo y bastante para la información. Pero como esta es una prueba nomás, entonces yo la particioné de esta manera. Y si ustedes hacen otra partición acá y no la reconoce acá en este equipo, no aparece. Por aquí les dejo una tarjeta donde indico en un video cómo habilitar las otras particiones cuando uno no las ve. Y listo, esta parte en el almacenamiento. Entonces cerramos todo eso. Ahora sí, vamos a verificar de una manera un poco más avanzada. Vamos a ayudarnos aquí del programa de AIDA64, que es el programa de diagnósticos que nos ayuda a hacer este tipo de revisiones. Entonces, por acá primero que todo vamos al almacenamiento, vamos por aquí en ATA. Aquí está la unidad de estado sólido, es de PCI Express de cuarta generación, 4 TB. Y bueno, nada más por explicar aquí en la parte del almacenamiento. Ahora sí, vamos por acá, recogemos, vamos por acá donde dice SPD para ver la memoria RAM. No nos indica nada por aquí. Vamos aquí a chipset
tampoco no nos indica mucho, pero bueno, vamos por acá donde dice DMI y aquí sí vamos a encontrar la información que queremos. Aquí están los dispositivos de memoria, entonces nos podemos dar cuenta que tiene 4 dispositivos de memoria. Como en este equipo tenemos 8 GB de memoria RAM, lo más seguro es que estas 4 memorias sean cada una de 2 GB. Por ejemplo, acá miramos que este es de 2 GB. El tipo de memoria es una LPDDR5 6400, pero esta trabaja a 4800 en este equipo porque este procesador es compatible con ese tipo de memoria. Nos damos cuenta que es una Samsung. Por acá abajo tenemos su referencia y pues nada más. Entonces verificamos el otro y miren que también es de 2 GB, 2 y en total son 8 GB de memoria RAM, todas LPDDR5 y todas son 6400, pero trabajan a 4800. Entonces esa es la parte de la memoria RAM para que la entendamos un poquito mejor desde acá. Ahora solo queda verificar la unidad de estado sólido tipo SATA, la pruebo y ya les digo cómo nos va con el reconocimiento de esa unidad de estado sólido. Y bueno, lo último que faltaba era comentarles si este equipo es compatible con este tipo de unidades de estado sólido. Ya desarmé el equipo, la conecté y les comento que este equipo no es compatible con este tipo de unidades de estado sólido, por tanto no deben comprarla, para que lo sepan esa parte. Ahora sí, vamos con las conclusiones o el resumen o las palabras que se puede decir sobre este equipo o sobre este video, sobre lo que hicimos. Bueno, primero que todo, los tornillos pues están expuestos, se pueden sacar fácilmente. No es por ejemplo como Hewlett Packard que los coloca debajo de unas gomas, entonces eso dificulta para desarmarlo. Entonces en esta ocasión fácil para quitar los tornillos, pero en el momento de quitar la carcasa se dificulta a veces un poco porque tiene unos ganchos en el medio de la carcasa, porque por lo general los trae en los lados, y con la ayuda de las paleticas, de las herramientas plásticas, vamos sacando todas las partes, pero en un momento se me dificultó porque venían unos ganchos en el medio de la carcasa, por tanto de ahí se ajustaban, tocó de moverlo un poquito y ya salió, pero nada de qué preocuparnos, ¿no? De todas maneras sí se pudo hacer bien. Y bueno, ya estando desarmado el equipo, recuerden desconectar la batería, también la pila botón, cuidado que no se les vaya a caer ahí en algún circuito porque podrían hacer algún daño. Y lastimosamente en este equipo simplemente podemos actualizar la unidad de estado sólido, solamente compatible con los factores de forma 2280, 2242, trae un thermal pad que pues lo podemos seguir utilizando. Y si de pronto lo llegáramos a perder ese thermal pad, Lenovo lo puso por algo ahí, entonces sí sería bueno reemplazarlo si algún día no lo tenemos, si se daña o algo así, es mejor colocarlo ahí, porque si Lenovo lo colocó es porque sí lo necesitamos en realidad. Lo otro que miramos, la memoria RAM, no la podemos expandir, eso queda ahí, está soldado en la board, incluso también el procesador está soldado en la board y no se puede cambiar, no se puede añadir gráficas independientes o dedicadas. Ya las gráficas quedan las que están en el equipo, o mejor dicho en el procesador. Por tanto, en el momento de comprar esta referencia siempre les aconsejo de que busquen sobre todo el procesador, porque ese es el que tiene las gráficas. Entonces verificar esa parte en el momento de comprar un equipo, porque eso no se puede cambiar. Después, bueno, la armada normal se puede armar fácilmente. Nos dimos cuenta también que reconoce muy rápido los dispositivos nuevos que se hayan instalado y por tanto pues me inició Windows fácilmente. Y por último, la unidad de estado sólido tipo SATA. Este equipo no es compatible, pero de todas maneras si fuese compatible no se los recomendaría porque esta es una unidad de estado sólido que no es tan rápida, y aprovechando este equipo que soporta hasta la 4ª generación, lógicamente que sería mejor colocarle uno de la 4ª generación. Ahora, hay la posibilidad de que me pregunten si es compatible con la 3ª, entonces les comento que sí es compatible con la 3ª, pero pues ya siendo compatible con la 4ª, pues más bien comprar la 4ª. Incluso estaba mirando un poquito los precios y son como parecidos, de la 3ª a la 4ª generación hay una diferencia muy pequeña, por tanto nos podemos más bien saltar
a la cuarta generación de una vez. Y ya ahí mirar más que todo también el almacenamiento, cuánto planean colocarle. Entonces, como se dieron cuenta, yo le coloqué 4 terabytes de unidad de estado sólido. Entonces ustedes, si quieren, le pueden colocar 2 o le pueden colocar 1 o le pueden colocar 512 como ya estaba en los factores de forma como ya miramos. Entonces ahí depende de lo que ustedes quieran hacer. Ahí ya están hechas las pruebas, ya saben hasta qué punto podemos llegar en el almacenamiento. Memoria no podemos, discos duros o unidades de estado sólido de 2.5 pulgadas tampoco no podemos, no está el puerto, no está el espacio. Entonces lo único que podemos hacer es actualizar la unidad de estado sólido en ese puerto M.2. Entonces hasta ahí este video, espero que les haya gustado. Si es así, recuerden que lo pueden indicar con un me gusta. Si les gusta este tipo de contenido, se pueden suscribir a este canal. Y también me gustaría que me comenten qué les pareció esta actualización de este equipo. ¿Qué les parece que no se pueda ya casi actualizar algunos modelos? Y lo que quieras comentarme con respecto a lo que vimos en este video. Ya nos vemos en otro video más adelante. Que estén bien y chao.